comenzar. Muy bien, muchas gracias, Pau. Bueno, ya están las personas participantes escuchándonos para dar la bienvenida. Listo, Fior. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Una gran disculpa por todos estos inconvenientes técnicos que tuvimos de parte de la Secretaría de Economía y de específicamente de la Unidad de Inteligencia Económica Global. Bienvenidas y bienvenidos al 10º Foro de Emprendimiento e Innovación. Como les habíamos comentado, esta mañana nos acompañan Juan Pablo Marici, Project Manager de New Ventures, y Paulina Álvarez, Insight Manager de Endeavor, y Lili Flores, Advocacy Manager de Endeavor también. Dada la agenda de las ponentes de Endeavor, paso la palabra a ellas. También una disculpa, Paulina y Lili, y esperamos que sea de su interés su participación. Súper, pues muchas gracias, Florentina. ¿Me pueden dejar presentar? Listo. Súper. ¿Ahí ven mi pantalla? ¿Sí la ven? Okay. Sí, la vemos. Solamente ven la presentación, ¿verdad? No. No, vemos tus slides. Notas. Todas las slides. Notes. Ok. No, mejor, Lili, ¿me puedes ayudar a presentar? Sí, hay que elegir la pantalla que quieres que se muestre, Lili. Cuando te sale, le pones picar compartir pantalla y luego te muestra varias opciones de lo que hay en tu computadora. No, ahorita estamos viendo tu Microsoft Teams. Listo, ahora sí. Gracias, Lili. Súper, Lili. Nos podemos ir. Listo, a esa. Bueno, pues hace unos meses presentamos nuestro estudio del ecosistema Venture Capital y Growth Equity en Latinoamérica, Endeavor junto con Glisco Partners. Y bueno, antes de entrar a detalle a los principales hallazgos, me gustaría explicarles un poco sobre el análisis que llevamos a cabo y la estructura del estudio. Bueno, esta información que analizamos es el resultado de más de 6 meses de trabajo, donde nos dimos a la tarea de analizar los últimos 10 años de inversión, identificando más de 3.650 rondas de capital invertido en más de 1.728 emprendimientos. Esto con el objetivo de enfocarnos en el dinamismo de Latinoamérica y pues en las empresas más emergentes e innovadoras. Y con esto filtramos a partir de empresas fundadas a partir del 2011 con enfoque geográfico en Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile. Súper. Y bueno, esto no es noticia yo creo que para todos los que están involucrados en el ecosistema, que 2021 pues, fue un año récord de levantamiento de capital para los emprendimientos latinoamericanos y en general pues en todo el mundo hubo una actividad de inversión muy grande, muy alta. Y pues bueno, se invirtieron con estos parámetros que acabo de decir, 15.3 billones de dólares o 15.300 millones de dólares en 582 inversiones. Y pues bueno, ahora en 2022, pues parte de una combinación compleja con una caída importante en el precio de las acciones, referentes de tecnología, la inflación descontrolada, incremento de las tasas de interés, un conflicto bélico, lo cual genera condiciones pues, opuestas a lo que vivimos el año pasado. Y pues bueno, podemos seguir sumando a esta ecuación con más elementos como las regulaciones de empresas de tecnología en China, pérdidas de fondos, grandes fondos, etc.
Pero, sin embargo, esta no sea la primera vez y única crisis que atraviesan los emprendedores, por lo que también pues existen grandes oportunidades en estos momentos de crisis. Y pues este es un momento para que las empresas que tienen los fundamentales salgan más fuertes de esta crisis. Por lo que veremos en estos años o meses, muchos sectores consolidarse y gran actividad de M&A impulsados por los emprendedores altamente capitalizados. Gracias, Lili. Bueno, pues estas cifras representan algunas de las tendencias en la actividad de inversión de Latinoamérica. Y bueno, por ejemplo, podemos ver que estos son datos a partir del 31 de diciembre de 2021. Este fue el límite. Y bueno, el 80% de la inversión fue concentrada en Brasil y en México. El 62% de las rondas tienen participación de fondos internacionales. Y en cuanto al incremento en valuaciones, crecieron 3.5x el número, o 3.5 veces, el número de empresas con una valuación superior a los $100 millones contra el año anterior. 4 veces fue el incremento de las megarondas. Las megarondas son aquellas rondas de $50 millones o más. Y bueno, fintech e e-commerce representaron el 63% del capital. Y bueno, lo que sí es noticia aquí, pues es el 400% a 1.740, que fue el crecimiento de algunos sectores emergentes como EdTech, FoodTech, HealthTech y PropTech. La que sigue. Y una más. Super. Bueno, como muestra la evolución y el crecimiento del panorama de innovación, aquí se suele utilizar la métrica del PIB, el porcentaje del PIB que representa la inversión de Venture Capital, que puede ser un parámetro que representa el porcentaje de innovación en un país. Y bueno, aquí si lo comparamos contra los países líderes en innovación y en inversión de Venture Capital, pues podemos ver, Israel es la más alta, que tiene un porcentaje del PIB de 2.64 en inversión de Venture Capital, seguido por Estados Unidos, que es la línea gris, y Latinoamérica pues está por debajo del promedio global, con un 0.38%, que esto pues es inversión del 2021, que fue un año récord para Latinoamérica. Aún seguimos debajo del promedio. Y bueno, aquí a la derecha otros países con los cuales podemos comparar, países, regiones. Y listo, Lili, si quieres. Una más. Otra más. Ok, súper. Pues bueno, aquí está la distribución de las megarondas sobre el total de inversión. Y como podemos ver a través de los años, pues esta cifra ha crecido significativamente. En el 2021 las megarondas representaron el 79%. Y bueno, ¿y esto a qué se debe? Pues se debe a la actividad, al atractivo en Latinoamérica de los fondos internacionales, tanto fondos regionales como internacionales. Y si quieres nos damos una más, Lili. Y bueno, este gráfico representa el número de megarondas, donde de 2020 a 2021 creció 4 veces, pasando de 16 a 70. Y para 2022 ya van aproximadamente 22 megarondas, lideradas pues por fondos tanto internacionales como regionales. Pero aquí pues quiere decir que aunque el panorama no es el mejor, no es el óptimo, aún sigue habiendo mucha actividad de inversión, aún sigue habiendo megarondas. Los fondos los grandes fondos siguen teniendo capital y necesitan pues colocar esa inversión. Entonces, seguimos viendo la inversión. Y bueno, la que sigue, Lili. Bueno, esta es la actividad de M&As, que es una gran tendencia con
emprendimientos capitalizados, lo que vamos a estar viendo son este tipo de M&As, donde el 24% fue de fintechs, seguido por e-commerce y luego adtech y transporte y logística. Y bueno, el origen de las startups que están adquiriendo mayormente son de Brasil, el 59%, de empresas adquiridas, perdón, y de adquirentes que también la mayor cantidad son de Brasil con un 50%, seguido de México. La que sigue, Lili. Y bueno, aquí algunos de los líderes de este proceso, que son startups que están adquiriendo empresas pequeñas u otras empresas, puede ser tanto de su sector, como vimos, como de otros sectores. Y pues esto lo están haciendo para adquirir la innovación, complementar sus servicios, fortalecer o expandirse a otros países. Una más, Lili. Ok, esta pues es del origen del capital. Destaca que el 60% viene del extranjero, principalmente de Estados Unidos. Otra más, Lili, por favor. Súper. Pues aquí podemos ver tanto el total de capital como el número de inversiones, del total, de dónde viene. Y bueno, de los sectores, principalmente vemos que el capital, 40% fue dirigido a fintech, seguido de el 23% a e-commerce y en tercer lugar PropTech con un 9%. Y otra más. Otra más. Listo. Y bueno, no solo el tema de diversidad de género, sino también del perfil homogéneo que estamos viendo de inversión. Por ejemplo, aquí podemos ver que los fundadores de Brasil y Argentina presentan una mayor diversidad entre sus estudios. Este gráfico es el porcentaje de fundadores que levantan capital con estudios o en universidades privadas o en universidades públicas. Y bueno, aquí podemos ver que Argentina y Brasil presentan mayor diversidad, con casi 50% entre fundadores de universidades públicas y privadas. Y por el otro lado, México y Colombia presenta un mayor contraste, con más del 80% que estudió en universidades privadas. Y bueno, por último, el tema pendiente que tiene todo el ecosistema, pues es el de inclusión y diversidad. Que bueno, en 2021 las mujeres continúan estando subrepresentadas. Tan solo el 5% de los fundadores de startups y scale-ups de tecnología son mujeres, y tan solo el 2% de los emprendedores en el sector de tecnología que han logrado levantar una ronda institucional de capital en Latinoamérica corresponde a un equipo fundador solamente de mujeres. Y bueno, los equipos mixtos, es un equipo en donde incluye una mujer, aumentaron de 2020 a 2021 a un 29%. Entonces, pues sí, este gráfico es, pues es muy importante tomarlo en cuenta. Y bueno, este es como un resumen de los hallazgos que vimos en nuestro estudio, que lo pueden descargar. Si quieren, les mando el link, o en cualquier redes sociales de Endeavor también lo pueden descargar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina, por la presentación. Ahora paso la palabra a Juan Pablo Marici, quien es Project Manager de New Adventures. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a ti, Fiore. ¿Qué tal? Espero estén bien, Lili, Pau. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Gracias a la Secretaría de Economía y UX por organizar este foro, que sin duda son súper interesantes. Creo que promueven e incentivan muchísimo el emprendimiento en Latinoamérica. Muy interesantes datos, Pau, creo que presentabas, y creo que quería empezar con eso. Creo que en Latinoamérica, si bien no está en el mismo ritmo del año pasado, pero siguen habiendo bastantes oportunidades de financiamiento, sigue llegando bastante capital, y lo podemos ver justo con este año. Nosotros hace poco hicimos igual un pequeño, sacamos los datos de cuánta inversión ha recibido Latinoamérica este año, y es un poquito más de $6,000 millones, lo cual habla que sigue movilizándose capital.
Obviamente, como mencionaba, no es el panorama adecuado, no es el óptimo, pero sin lugar a dudas es una gran oportunidad para empresas y para emprendimientos crearse en un momento de crisis. Creo que quien sepa moverse en estos tiempos va a quedarse y va a quedarse mucho más sólido. Entonces, hay que ser resilientes, hay que seguir buscando capital y seguramente lo van a encontrar. Obviamente, ahorita cambiaron algunos parámetros, algunas métricas, pero no es nada imposible, ¿no? Creo que ya lo mencionaban, este tema de los múltiplos y de cómo han cambiado, se han ajustado, creo que el mercado se ha ajustado. Ahora no es que sea más difícil, simplemente las valuaciones son un poco más bajos y quizá por mera precaución y como para diversificar el riesgo, pedimos que las empresas tengan pues un poquito más de noción y que el dinero no se lo quemen, lo que llamamos aquí quemarse el efectivo, es decir, que no gasten muchísimo efectivo, sino que más bien sea pausado y a más largo plazo. Pero bueno, nosotros en New Ventures lo que hacemos es, tenemos una parte de aceleración y otra parte de inversión. Entonces voy a hablar de qué es lo que nosotros nos fijamos en una startup y cuáles son los componentes que consideramos más importantes que debe tener una para pues tener más éxito, ya sea para entrar en una aceleradora o para recibir capital, pero sobre todo recibir capital. La primera es que una startup debe estar fundamentada en innovación, debe ser disruptiva, debe tener una idea clara, concisa, innovadora, y no solamente se debe de quedar en esa idea, sino también deben de tener una clara estrategia de ejecución y además debe de ser una ejecución súper tenaz y muy, muy bien llevada a cabo, ¿no? Yo creo que la clave no solamente es en tener la idea, porque creo que a muchas personas se les ocurren buenas ideas. La idea acá es cómo hacer una buena ejecución de estas ideas. Siguiendo, y creo que una de las partes más fundamentales, al menos en mi experiencia en inversión, es, pues nos fijamos mucho en los equipos, sobre todo nosotros que estamos en etapas tan tempranas en Pre-Seed, Seed, algunas series A, pero bueno, creo que en esta fase sobre todo es súper importante el equipo, nos enfocamos mucho en que sea un equipo pues como diverso y diverso en todos los sentidos, que haga sentido el equipo, que tenga pasión, pero que además se complemente en habilidades y en profesión unos a los otros. Un ejemplo, si es una fintech, pues que tenga alguien en tecnología, idealmente un co-founder, además, pues el CEO que tenga una experiencia pues bastante importante en la industria o que al menos le entienda, si bien no tiene la experiencia, pero que haya demostrado que le entiende y que sabe bien cómo se mueve la industria de finanzas en Latinoamérica. En fin, buscamos que sea un equipo completo, pero eso sí con mucha pasión. Y como mencionaba Pau, pues buscamos también que últimamente nos fijamos mucho en que sea un equipo diverso también en género. Hemos visto que tiene un mejor performance, un equipo que tenga más diversidad, a que solamente sea muy uniforme y que solamente tenga como un estilo de trabajo. Entonces, como tercer componente, me voy a brincar a que tienen que resolver un problema grande. Tienen que tenerlo claro el problema. Normalmente, creo que uno de los errores que normalmente cometen las startups es casarse con su solución y no casarse con el problema. ¿Y esto por qué? Porque la solución de un principio pues puede cambiar y no puede ser la que se adapta al mercado, no puede ser validada, puede echarse para atrás, pero viene el problema y por eso siempre insistimos y siempre estamos muy tenues en que deben de casarse con el problema, porque el problema siempre va a seguir. El problema es algo que le llamamos siempre pain in the ass en la sociedad, entonces el problema siempre va a existir. Solamente debes casarte con el problema, porque el problema es lo único que va a existir. La solución que se te ocurra puede que sí sea y ojalá sí sea, pero pues si no es, el problema va a seguir y siempre es bueno regresar y volver a intentarlo. Entonces, como tercera solución, una startup tiene que solucionar un problema. Como cuarto, y esto es clave, deben de tener un diferenciador, deben de tenerlo claro. Si bien siempre van a tener competencia y siempre deben de tenerla, incluso tienen que tenerla bien definida cuál es su competencia y bien identificada.
y tienen que saber comunicar quién es su competencia, pero sobre todo deben de saber comunicar cuál es su diferenciador, deben de saber en qué ustedes, cuál es el valor agregado que ustedes dan a la diferencia de la competencia. Pueden ser componentes o puede ser un modelo súper complejo lo que les hace súper diferente, pero deben de saber identificarlo y sobre todo comunicarlo, sobre todo cuando levantan inversión o cuando se están acercando a un cliente. Es clave saber comunicar estos factores de por qué ustedes y por qué no la competencia. Como cuarto es un mercado, deben de tener, perdón, como quinto, disculpen, deben de tener un mercado suficientemente grande. Un poco la lógica atrás de tener un mercado suficientemente grande es de que ustedes, y nosotros esperamos que la startup con 1 o con 2% del mercado pues logre ser suficiente para pues tener buenos revenues, para tener buenos ingresos y que realmente pues ya con 1 o 2% del mercado sean estos ya gigantes o ya empiecen a tener una muy buena estructura pues de financiamiento. Y por último, deben de tener, pero creo que es una cosa más importante, es escalabilidad. Deben de pensar en que siempre creo que ya esto es algo esencial en una startup, es que debe de tener, tiene que saber crecer rápido y con una aceleración bastante profunda. ¿Y esto a qué nos referimos? Es que puedan abarcar el mercado de manera rápida y sin barreras físicas. Y por eso siempre una startup se referencia o la ligamos a un componente tecnológico, porque solamente así puede realmente llegar a grandes mercados o expanderte a otros mercados. Es decir, si tú eres una empresa tecnológica y mañana quieres migrarte a Colombia, Perú, Chile, pues realmente sí es verdad que tienes que mejorar tu infraestructura tecnológica y definitivamente tienes que conocer el mercado porque aunque sea Latinoamérica y sean unos países, unos problemas, pues sí tienes que tropicalizar y tienes que llegar y conocer el mercado, pero no existe una barrera física tal cual que te pueda impedir no llegar, ¿no? Entonces, en 2, 3 años seguramente puedes completar una expansión a otros países y a eso nos referimos siempre con escalabilidad, que siempre puedas llegar y puedas replicar tu modelo de manera fácil, bueno, no sé si fácil, pero al menos sin tantas complicidades como si fuera algo físico. Y ya por último, solo para hacer un recap de todos los componentes, entonces, innovación, equipo, problema, diferenciador, mercado y escalable. Y a mí por último, y creo que esto es clave, quiero agregar 2 puntos. Por un lado, deben de tener un claro modelo de modelo de negocios, es decir, cómo monetizan. Deben de saberlo comunicar, sobre todo si están levantando capital y si ya tienen un mercado y una atracción, pero muchas veces toca que llegan empresas y no saben comunicar cómo monetizan o no saben explicarlo de manera clara y al final eso es lo que queremos saber, cómo monetizan y cómo todos sus esfuerzos los llevan pues sí, a ingresos, ¿no? O al menos si ahorita no están ingresos, pero cómo lo vayan a llevar ingresos, un camino claro, puntual de cómo lo van a hacer. Y ya por último, creo que la clave del éxito para las personas que están llevando esfuerzos de levantar capital, además de todo lo que mencioné, creo que deben de saberlo comunicar. Parte del éxito es saber llevar un buen puente de comunicación con sus posibles inversionistas. Es clave tener un buen pitch deck, buena información, deben de ser muy ordenados. Créanme que aunque no estén levantando capital o si están llegando a esa fase, tener todo ordenado, todos los números ordenados, modelos financieros, estados, papeles constitutivos, toda esta información, entre más organizada la tengan, más fácil va a ser su proceso. Y bueno, a la idea de saberlo comunicar, a veces no siempre es el CEO el que sabe comunicar, dejen a la persona más estratégica que lo haga, obviamente pues súmanse todo el equipo en los esfuerzos, pero siempre hay unas personas más talentosas para comunicar. Y pues bueno, creo que esas son las claves que yo puedo recomendar, al menos como experiencia propia, en estos procesos de levantar capital. Repito, esto es muy clave para empresas tempranas. Obviamente, ya para series B, C, pues eso es un proceso un poquito más diferente y son otros componentes, pero esto es lo que considero clave. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, a partir de ahora vamos a recibir sus preguntas para pasárselas aquí a las personas ponentes. Y la primera que tenemos es,
creo que podría ser para ti, Juan Pablo, en el ecosistema de emprendimiento en la región, ¿qué nos hace falta? Y también, Lili, si nos pudieras apoyar a complementar un poco con los datos que presentó Paulina. Sí, Paulina. Claro que sí, Fiore. A ver, yo creo que el ecosistema, ¿qué nos falta en el ecosistema de la región? A ver, yo creo que sí, o sea, si bien capital, extra, o sea, si bien sí tenemos capital, pero creo que hace todavía un esfuerzo más, creo que estamos en la dirección correcta, al menos en Latinoamérica hay países que están llegando muy bien y están cumpliendo con estas metas de capital, pero si bien hacen esfuerzos, si te nos falta un camino más para seguir impulsando, para hacer un esfuerzo conjunto, creo que eso hace falta. Creo que hace falta unir esfuerzos, o sea, sé que es una comunidad estrecha la de Venture Capital, pero creo que hace falta todavía más, hacerla más estrecha, y solamente uniendo esfuerzos vamos a traer más capital y vamos a impulsar a más empresas para que logren este camino y puedan recibir más capital. Y es un esfuerzo conjunto de todo el ecosistema, tanto de actores inversionistas como en este caso, este tipo de foros creo que hacen muy buen incentivo, pero además aceleradoras, asistencias técnicas, que todo el ecosistema se una y que haga más sólida a las empresas, creo que eso es clave para atraer más capital y que además las empresas estén más sólidas a la hora de recibir capital. Sí, y yo complementaría con todo lo que dijo Juan Pablo de manera correcta, es poner piso un poco más parejo. Creo que democratizar el emprendimiento y hacer fuertes a los ecosistemas es un tema que nos falta. Una de las últimas dos slides que nos mostraba Pau, ¿no? Creo que Brasil y Argentina tienen un poco más de equilibrio en cuanto a sus CEOs y equipos que tienen acceso a la privada y eso no importa tanto, pero en los demás países como México, si no estudias en una escuela prácticamente privada, no tienes acceso a tener una startup. Entonces tenemos que trabajar con eso y en el tema de la brecha de las mujeres es todavía más grande como la vieron, ¿no? Entonces creo que el democratizar el emprendimiento y es un poco el foco que tenemos hoy y es la misión para los próximos 5 años, es cómo hacemos que todos los ecosistemas se hagan fuertes, cómo colaboramos todos los stakeholders que estamos jugando aquí para que cualquier persona en cualquier latitud, desde Mexicali hasta Punta Cana, ¿no? Prácticamente tenga como se pueda abrigar o se pueda tener todo este ecosistema que tenga fondos, que tengan todo lo que necesita un un emprendedor, un startup para poder pues ir al siguiente nivel. Entonces yo creo que por ahí sería también. Muchísimas gracias, Lili. Creo que apuntas también muy bien a esta parte de la democratización del emprendimiento. Creo que es un tema sumamente relevante y que también permite que a través de estos foros le demos mayor visibilidad a las personas que están buscándolo. La segunda pregunta que tenemos es ¿cuáles son los canales ideales para comunicar los productos y los servicios que queremos comercializar o con los cuales queremos expandirnos? Y en cuanto a innovación, ¿qué herramientas de tecnología consideran se debe implementar sí o sí en cualquier startup? Si les parece bien, en la pregunta de innovación la dejaría para Juan Pablo, que es la última, Juan Pablo. Y la primera de cuáles son los canales ideales para comunicar los productos y los servicios que queremos comercializar. Lili, si nos pudieras apoyar. Sí, claro, digo, claro que depende de qué industria, ¿no? O sea, no te puedo decir, depende a lo que te dediques, pero bueno, tomando un poco el foro, que son productos más enfocados a productos y exportaciones, creo que sí se tiene que tener un mix entre la parte omnicanalidad. Creo que hoy si no tienes una omnicanalidad o una estrategia de omnicanalidad para tus productos o prácticamente para tus productos, pues no tienes tanta oportunidad para crecer y para potencializarte, ¿no? Entonces, ¿qué es omnicanalidad? Al final es toda esta estrategia en dónde quieres. Quieres que sea en lo físico y en lo digital. No olvidemos la importancia de, sí, lo digital es importante, pero también necesitamos que los clientes necesitan como la parte física. Entonces, hemos visto que todos aquellos
emprendedores que tienen una estrategia correcta de omnicanalidad son las que están yendo como de la manera, lo están haciendo de manera correcta y están por encima de pues de los demás que lo están logrando, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo es Ben & Frank, por ahí, ¿no? Este de los lentes que empezó siendo digital, pero se dio cuenta que necesitaba unos pop-up stores. ¿Por qué? Porque la gente necesita ver, tocar, ver si se ven bien, si no se ven bien, ¿no? Luna, ¿no? De los colchones que dijeron, oye, empecemos digitalmente, pero entonces también necesitamos. Y lo que vino a hacer la pandemia fue como todos traían como en mente que lo iban a hacer, pero pues la pandemia vino a acelerar, y no solo en el e-commerce, o sea, en todas las verticales, sobre todo, como ya vimos, ¿no? En fintech, proptech, edtech, y pues principalmente en el e-commerce, pues se vino a acelerar. Entonces, el tema de omnicanalidad, emprendedores, si todavía no entienden muy bien, les digo, vayan a buscar esa palabra, entiéndala, defínala, bájenla, y habremos muchas instituciones que estamos para apoyarlos, dependiendo del punto en el que se encuentren, pero creo que New Ventures, 500, hay muchísimas organizaciones que están impulsando y que queremos que los emprendedores sigan creciendo, y que definitivamente lo que no sepan, busquen gente que les apoye, pero definitivamente yo me iría por este tema. Muchísimas gracias, Lili. Juan Pablo, si nos pudieras apoyar con contestar la pregunta de innovación, ¿qué herramientas de tecnología consideran se debe implementar sí o sí en cualquier startup? Ya creo que también aquí Lili nos apoyó un poco a través de su respuesta de cuáles son los canales ideales para comunicar los productos o servicios. Sí, y la verdad coincido mucho con su respuesta y creo que va muy ligada a la respuesta que quería también brindar. Es esta de la omnicanalidad, deben de pensar y de ser muy, como también otra palabra, como muy holísticos en cómo comunicar y en cómo ser innovadores. Pero sí creo, y quizá me voy a regresar, voy a hacer un pasito atrás, sí creo que deben de tener un componente digital o tecnológico. Entiendo que en esta parte es más de logística y creo que deben de pensar en cómo digitalizar. Sobre todo, y creo que no solamente debe ser externo al usuario, sino también dentro de la empresa deben de tener una buena infraestructura digital o herramientas que sean innovadoras. Y vuelvo al punto uno, porque creo que esto contesta uno de los puntos importantes de una startup, que es cómo lograr ser escalable y meter componentes tecnológicos, digitales, una buena infraestructura que te permita ser automatizado, bueno, no sé si es la palabra correcta, automatizado, pero que sí te permita operar eficiente y de manera óptima te va a permitir pues abarcar más demandas, recibir más clientes, más usuarios, y que eventualmente puedes expandirte y puedes abarcar más mercado en menor tiempo. Creo que actualmente hay muchísimas ofertas tecnológicas que, si bien sí necesitan muchas veces un desarrollador o un equipo, pero creo ya hay muchas herramientas accesibles a la mano que pueden empezar implementando. Algo importante es que no tienen que, cuando inicien o desde el momento, casi que es el primer mes, no deben de tener ya una infraestructura súper montada. Creo que es un trabajo continuo con el tiempo y poco a poco van a ir mejorándolo, pero sin no perder en mente en el camino que deben ir mejorando esta infraestructura si quieren llegar a abarcar muchísimo mercado y llegar a ser realmente innovadores. Disculpen, creo que Juan Pablo se quedó sin internet. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, Lili. La pregunta sería, aquí hay servidores públicos que están interesados en entender cómo ellos como gobiernos estatales pueden apoyar a las startups, qué acciones principales pueden implementar. Ya regresó aquí Juan Pablo.
Perdón, Juan Pablo, ya pasamos aquí a la segunda No, pregunta. adelante. Una disculpa, se me cayó el internet unos segundos. No, discúlpanos. Gracias. Perfecto, pues mira, Fiorentina, qué gran pregunta. La verdad es que qué bueno que hay servidores públicos que tienen este interés y la verdad es que creo que el vínculo es con organizaciones que tienen que ver con el tema de emprendimiento es fundamental, porque creo, bueno, hablo desde mi cancha y desde mi cachucha. Nosotros como Endeavor estamos súper interesados en primero entender qué está pasando en cierta región, territorio. Por ejemplo, hacemos investigaciones en estados del ecosistema de innovación de emprendimiento. Entendemos qué pasa, primero, qué tipo de emprendedores hay, en qué etapas, en qué verticales están emprendiendo, qué tipo de instituciones le llamamos, qué tipos de organismos están dentro de cada uno de los gobiernos, qué instituciones sí están apoyando, qué iniciativas, etcétera, ¿no? Entonces, hacemos una investigación profunda acerca de esto y lo que buscamos al final es antes de tener cualquier iniciativa es entender en qué punto partimos para poder ahí, entonces hacer una estrategia junto con los stakeholders que pues obviamente se necesita, que al final somos todos, ¿no? Somos gobierno, instituciones educativas, instituciones públicas, instituciones privadas, emprendedores, corporativos, o sea, necesitamos de todos para poder hacer las cosas. Entonces, creo que una de las principales cosas que se necesitan es cómo nos hablamos y entendernos y decir en qué somos expertos y en qué podemos apoyarnos. No sé, yo creo que no se trata necesariamente de cómo impulsamos, es qué iniciativas hoy tienes y si están alineadas con el punto en el que está la región o los ecosistemas en el que te encuentras. O sea, tienes que entender bien la raíz para poder entonces hacer las diferentes iniciativas. Entonces, yo creo que puntualmente ahí necesitan mucha data para entender y esta comunicación con los diferentes organismos e iniciativas que jugamos dentro de los ecosistemas de emprendimiento para que a partir de ahí esté alineado la fuerza de la iniciativa que se quieren hacer. Ese es desde mi particular punto de vista. No sé, Juan Pablo, si tú quieras complementar. Sí, o sea, también muy de la mano y creo que solo abundaría un poquito más en el sentido de que se debe hacer un esfuerzo de cómo unir al ecosistema. Creo que el mejor actor que puede unir el ecosistema justo es una entidad como la Secretaría de Economía o como alguna entidad estatal. Creo que eso sería una pieza clave y fundamental si se hace el esfuerzo justamente de que sea el encargado de unir a todo el ecosistema y toda la pieza. Creo que se está haciendo el esfuerzo, pero creo que todavía hay un camino adelante por recorrer en este sentido y que al final va a ser muy catalizador para el emprendimiento y para que más, o sea, el único resultado de esto es que va a haber más empresas, más emprendimientos y mejor hechos. Entonces yo considero fundamental una participación de una entidad estatal. Muchas gracias, Juan Pablo, por la respuesta. Ya no tenemos más preguntas por parte del público, entonces solo me queda darle nuevamente las gracias al público por quedarse conectados con nosotros, a Lili Flores, a Paulina y a Juan Pablo por acompañarnos y aceptar la invitación para este panel. La información que nos compartieron fue sumamente valiosa. Mil gracias por la invitación Ustedes, y muy, muy contenta de compartir con ustedes y para Endeavor, la verdad es que nosotros siempre felices de compartir. Muchísimas igual, gracias. muchas gracias a todo el equipo, gracias por organizar este foro, a los emprendedores y gracias también el día Pau por compartir este espacio. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día y los invitamos a acompañarnos a las 12 del día en el siguiente panel sobre oportunidades